nosotros, David Páramo. David, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto. Hoy quizá es el día más grande de la reforma energética. ¿Por qué? Hoy se hace la ronda 2.4, que es la ronda donde se subastan las aguas profundas del Golfo de México. Cuando decimos, es que Texas tiene un chorro de petróleo, es que Luisiana tiene un chorro de petróleo. Sí. Ahora se licitó la parte mexicana de esta ronda. ¿Te acuerdas cuando existía la leyenda urbana de que usaban un popote, El popote para sacar el popote. Pero lo cierto es que desde el Pleistoceno pues, no se pueden distinguir fronteras. Entonces es muy probable que si hay petróleo en Texas y Luisiana, en el Golfo de México, también lo haya en toda la parte mexicana del Golfo. Hoy ganan 29 empresas de 11 países diferentes y comprometen inversión por 93 mil millones de dólares. ¿Qué son 93 mil millones de dólares? Una vez y media más lo que se había recaudado en todas las demás rondas de la licitación petrolera. Por cerrar números, se habían comprometido 60 mil millones de dólares. Y ahora entra una vez y media. Le estamos sumando ya 150 mil millones de dólares. ¿Por qué te digo que es un día grande de la reforma energética? Si no tuviéramos reforma energética, no hay manera de que el gobierno mexicano pudiera sacar 150 mil millones de dólares para extraer petróleo. Porque además lo hacíamos de la manera más estúpida que puede haber. En el mundo las empresas petroleras se asocian, como vimos por ejemplo en esta licitación. Shell en unas va solos, en una va con una petrolera de Qatar, que hay que destacar que es la primera petrolera de Oriente Medio que entra, y le entró durísimo porque además fue el tercero en ganar. Se alían. O sea, las empresas petroleras en el mundo dicen, oye, vamos a explotar esto. Pues yo voy asociado contigo en esta, pero en la lata somos competidores, pero eso es México era el único país del mundo, del mundo, que iba solo. E ir solo era totalmente absurdo. ¿Qué crees que hacíamos en México? En México decíamos, yo contrato a una de estas petroleras del mundo, si hay petróleo, ya les pagamos. Si no hay petróleo, ya les pagamos. No había riesgo. Claro. O sea, no tomaba ningún riesgo. Del petróleo que se encuentra en México se queda con el 64% de la ganancia, ¿eh? O sea, no es, ya te la vendí y toda la ganancia es tuya. Claro. No es venta de una sola ocasión. Se comprometen 93 mil millones de todo el petróleo que tú saques, el 64% es de México. Destaca otro tema fundamental. Todo el mundo decía, hay quienes lo siguen siendo como López Obrador, que la reforma energética era para desmantelar Pemex. Pemex no solo tiene una ronda cero donde se queda con el 80% de los campos, que lo convierte en una de las 10 petroleras más grandes del mundo, sino que además está entrando en estas. En una entró con Shell, en otras entró solo, o sea, que está creciendo. ¿Te acuerdas cuando decíamos, uy, qué lejos está Statoil? Statoil se comparaba mucho con México, que es la empresa de la corona noruega, porque produce más o menos el mismo petróleo que Pemex, todo en aguas profundas, o sea, en el mar del norte. Que hay que recordar que ese petróleo que tenían en el mar del norte es tan importante porque Hitler trató de llegar por él cruzando por San Petersburgo, y ahí es donde pierde con la URSS. Pues necesitaba llegar a Noruega porque quería ese petróleo. Si hubiera llegado a Noruega, hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, porque había tenido petróleo suficiente para financiar sus campañas. Bueno, Statoil produce más o menos el mismo petróleo que Pemex. Ahora ya produce más ellos. Todo en aguas profundas. Es una empresa de la corona noruega. Entonces todos decían, ¿por qué no tenemos una de esas? Pemex se parece cada vez más a Statoil. Ya compite, ya le entra, y es una gran petrolera, está activa, funciona. No hay modo que tomáramos 150 mil millones de dólares para invertirlos en esto. 150 mil millones de dólares son casi todas las reservas que tiene Banco de México. Y si le hubiéramos quitado las reservas para invertirlas en petróleo, se cae. O sea, hubiéramos entrado en una crisis. Ahora bien, llama también la atención que 29 empresas de 11 países diferentes le entren cuando hay un candidato, Andrés Manuel López Obrador, que cada semana dice que le va a dar para atrás a la reforma energética. ¿Qué es lo que están viendo? Que no le creen. No le creen y confían en el andamiaje jurídico de México. La reforma energética es una reforma diseñada desde el punto de vista constitucional. Entonces, si quisieras darle para atrás a la reforma energética, si quisieras darle para atrás a todos estos contratos, tendrías que cambiar la Constitución. Como es una reforma constitucional, son 3/4 del Congreso, más la mitad más uno de los congresos estatales. No hay modo de que alguien pueda decir, yo solo quiero revertir la reforma energética. Claro. O
O sea, no podría López Obrador, tendría que tener 3/4 del Congreso. No veo que nadie pueda tener 3/4 del Congreso. O sea, y que llegue con el PAN PRD o con el PRI. Y vamos a revertir la reforma energética. No. La mitad de los congresos estatales tampoco la tendría. Entonces, lo que están viendo estos inversionistas es, le vamos a entrar. Insisto, el Estado mexicano se queda con el 64% de la utilidad que se genere. Imagínate la cantidad de empleos. Sí, porque también hay el mito de que no va a haber empleo. A ver, si están invirtiendo 93,000 millones de dólares, 150,000 millones de dólares acumulados, pues van a necesitar trabajadores petroleros. Claro. Y es más barato usar a los nacionales, como se hace en todo el mundo. Sí, no los vas a traer de Noruega. No los vas a traer de Noruega o de Qatar o de Holanda, porque la que más ganó son holandeses. Pues no te vas a traer holandeses. Claro. Traerás como la... A ver, el mejor ejemplo es la banca extranjera en México. Te doy un dato. ¿Tú sabías que el BBVA tiene más empleados mexicanos que de cualquier otra nacionalidad? No sabía. El BBVA, si tú dices el BBVA, ¿qué son? Los empleados mexicanos. Porque la operación de México es más grande que la de todo el mundo. Fíjate. Entonces no es que la banca extranjera le robó trabajos. Hoy la nacionalidad más difundida de BBVA son mexicanos. Más que españoles, más que de cualquier otra nación. Siendo uno de los 5 bancos más grandes del mundo. Lo mismo va a pasar. Va a llegar Shell y va a contratar un chorro de mexicanos y la empresa de Qatar va a contratar un chorro de mexicanos para trabajar y vamos a tener estos ingresos en un 64%. Aquí, insisto, antes lo hacíamos muy mal. Pemex contrataba... Imagínate que yo te digo, oye, vamos a ver si hay petróleo aquí abajo. Pero mira, hacemos una cosa. Tú me contratas a mí para buscar el petróleo. Si lo encontramos, bien. Si no lo encontramos, de cualquier manera me pagas. Claro. Así le hacíamos, es un absurdo. Sí, porque Pemex jamás tuvo... no compartía el riesgo. Pero además Pagaba. nunca desarrolló tecnología para hacerlo, las extracciones de ellos mismos. Pero además es una tecnología que es muy difícil de desarrollar. Así es. Pero tampoco lo intentaron. A ver, pero porque es carísimo. O sea, hay muy pocas... Por eso se asocian. Pues exacto. Por eso Shell, Exxon, Chevron, PBDSA se asocian. Porque dicen, oye, además, y porque estamos hablando de aguas muy profundas. Estamos hablando de 3,000 metros bajo el nivel del mar. Así es. O sea, nada más para llegar a donde... Sí, o sea, nada más cualquiera para lo llegar hace. al fondo. Olvídate de la tecnología. ¿Cuánto cuesta la máquina? Exacto. Por eso las dicen, oye, ya acabamos aquí. Entonces me asocio contigo para que me prestes tu máquina. O sea, vamos de socios y llevamos la máquina para allá. Para entender cómo se asocian, hay una película que se llama Impacto Profundo. Impacto profundo. Que es sobre la explosión de esta de Luisiana, la de Exxon Valdez. Plataforma. La plataforma de Exxon Valdez. Así es. En esa te explica por qué, cómo de repente dicen, oye, pero es que son ellos, no, es que son nosotros, porque están asociados. Exacto. Bueno, de hecho, por eso Exxon Valdez son 2 empresas diferentes. Entonces, yo creo que es una gran noticia para México y la demostración de que la reforma energética está dando resultados, está dando buenos resultados y que llegó para quedarse. Muy bien. Carlos, siempre un placer estar contigo, Igualmente, amigo. David, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho.